para cuando la familia Colombo ingresó en la década de 1980. La violencia había dejado de ser un incidente aislado para convertirse en una dinámica operativa establecida. Esta organización ya había experimentado dos profundas escisiones: los conflictos internos a principios de la década de 1960 y la escalada de la década de 1970 habían resultado en daños estructurales permanentes. La lógica de cada confrontación era consistentemente destructiva. La autoridad era disputada con intensidad, resultando en derramamiento de sangre en las esferas públicas, y aunque la organización lograba sobrevivir, lo hacía en un estado reducido, debilitado y caracterizado por una mayor desconfianza interna. A pesar de la comprensión histórica del alto costo de tales conflictos, la familia Colombo procedería hacia una inevitable guerra civil adicional. La causa de esto no radicaba en una necesidad externa, sino en la negativa de figuras clave a ceder el poder. Las condiciones para el conflicto final no se originaron en las áreas metropolitanas de Brooklyn o en los sectores exclusivos de Long Island. Se gestaron tras muros penitenciarios, bajo iluminación artificial de prisión, donde las decisiones críticas continuaban siendo tomadas por individuos cuya liberación no era factible. La figura central en esta dinámica dinástica disfuncional era Carmine Persico. Persico había ascendido en la jerarquía de los Colombo a través de un proceso metódico y calculado, caracterizado por una notable astucia. No se presentaba como un líder propenso al exhibicionismo, ni sus acciones eran impulsivas. Su gestión era sistemática, disciplinada y profundamente arraigada, casi dogmáticamente, a la estructura de la jerarquía. A mediados de la década de 1970, había consolidado su posición como el jefe indiscutible de la familia, utilizando una combinación de fuerza y maniobras políticas. Sin embargo, su periodo de control operativo fue de duración limitada, constituyendo un lapso breve. A principios de la década de 1980, Persico fue objeto de una serie de acusaciones federales sin precedentes que alteraron permanentemente el panorama del crimen organizado en Estados Unidos. El enjuiciamiento de la familia Colombo y el caso de la Comisión de la Mafia representaron amenazas existenciales con el potencial de desmantelar la cúspide de la Cosa Nostra. Persico optó por representarse a sí mismo en el proceso judicial, una decisión que generó asombro e intriga incluso entre otros líderes criminales. Esta elección no se debió a una falta de capacidad para comprender los principios legales, sino al volumen y la solidez de la evidencia acumulada por la acusación, la cual era innegable. Los veredictos subsiguientes no ofrecieron margen para un resultado favorable. La situación legal se había impuesto. Como resultado de las diversas causas, Persico fue condenado a una pena acumulada de 139 años de reclusión federal. La perspectiva de apelaciones exitosas o libertad condicional fue eliminada. Carmine Persico no regresaría a la vida operativa. Su influencia en la calle había concluido, sin embargo, la rendición no formaba parte de su estrategia. Persico sostenía una convicción casi monárquica en el concepto de dinastía. Su enfoque no era solo simbólico, sino que implicaba líneas de sucesión biológicas cimentadas en lealtad absoluta. Para él, la organización trascendía la mera empresa criminal. La consideraba un legado que debía transferirse de sí mismo a su hijo. Esta era la fijación de un líder encarcelado, un rechazo a la realidad del declive de su dominio. Priorizaba la continuidad del liderazgo, incluso a expensas de la integridad estructural de la organización. Desde su reclusión y ejerciendo una autoridad delegada,
dejó establecido que la familia Colombo continuaría operando únicamente bajo su mando. Las directrices se transmitirían como edictos inalterables. Los ingresos continuarían siendo canalizados hacia arriba, constituyendo un tributo al puesto de liderazgo vacante. La lealtad se exigiría como absoluta e incuestionable. Además, el liderazgo sería eventualmente transferido a su hijo. Alphonse Persico, conocido operativamente como Little Ali Boy, había sido instruido desde joven para este rol. Poseía un conocimiento práctico de las regulaciones internas, las tácticas políticas y los riesgos inherentes a su entorno. Carmine había planificado que su hijo asumiera el control de la familia a su debido tiempo, no como un administrador provisional, sino como el jefe legítimo y sucesor dinástico. Existía un único obstáculo, una ironía logística en su plan. Little Ali Boy también se encontraba en prisión. En 1986 había sido condenado junto a su padre y sentenciado a 12 años. Esto presentaba un desafío logístico significativo para la continuidad de la dinastía Persico. El jefe estaba encarcelado de por vida, su heredero por más de una década. La cadena de mando estaba comprometida. La organización requería de manera urgente un líder en el ámbito operativo. No se buscaba un reemplazo permanente, sino un regente temporal. Se necesitaba a alguien que pudiera mantener la operatividad eficiente de la estructura, gestionar la recaudación de fondos, aplicar la disciplina necesaria y, fundamentalmente, seguir las directrices sin cuestionarlas. Un individuo cuya lealtad y modestia operativa fueran suficientes para asegurar que nunca olvidara la verdadera fuente de autoridad tras las rejas. Un simple administrador provisional. El individuo seleccionado para este rol precario fue Víctor Orena. Orena había cultivado su reputación a lo largo de años con discreción. No era una figura que buscara la notoriedad. Sus métodos eran eficaces, no teatrales. Su respeto se basaba en la generación de resultados consistentes y cuantificables. Nacido en 1934, Orena había progresado en la jerarquía mediante paciencia y mérito. Superó el revés de no ser iniciado durante la era de Apalachín en 1957 y esperó años para su oportunidad. Para la década de 1970, su iniciación se formalizó y una vez dentro, se demostró rápidamente como un activo considerable. Orena priorizaba la actividad empresarial. Su negocio principal era el préstamo de dinero a tasas usurarias, gestionado con precisión metódica. Millones de dólares estaban constantemente en circulación, generando rendimientos semanales. La operación estaba estratificada, organizada y altamente eficiente. Mantenía, además, inversiones en negocios legítimos que proveían tanto de ingresos estables como de coberturas efectivas. Para la familia Colombo, su valor residía en su capacidad de generar recursos económicos. Para Carmine Persico, su fiabilidad estaba asegurada por su aparente falta de ambición visible. Antes de su nombramiento como jefe en funciones, Orena había servido incluso bajo la supervisión de Little Ali Boy. Cuando el joven Persico fue encarcelado, Orena fue ascendido a caporegime interino. Ejerció la responsabilidad con eficacia, se adhirió estrictamente a las órdenes y, de manera crucial, nunca expresó desacuerdo. Esta lealtad discreta le valió el ascenso más significativo de su trayectoria. Cuando Persico, desde prisión, requirió un individuo para dirigir la familia operativamente y salvaguardar su legado, Orena resultó ser la elección lógica. Los términos del acuerdo se establecieron de forma definitiva desde el inicio.
El rol era estrictamente transitorio. El puesto no le pertenecía. Lo estaba custodiando. Cuando Little Ali Boy recuperara la libertad y estuviera preparado, Orena se retiraría sin objeciones. A cambio, se le concedió una autoridad considerable, casi sin precedentes. Se le permitió nombrar caporegimes, aplicar medidas disciplinarias a miembros insubordinados e incluso autorizar homicidios si la situación lo ameritaba. Privilegios generalmente reservados para un jefe titular en pleno ejercicio de sus funciones. Formalmente, era un cargo de gran poder. En la práctica, representaba la prueba de lealtad más rigurosa posible. Inicialmente, el acuerdo demostró ser funcional. La familia Colombo, a finales de la década de 1980, seguía siendo una organización poderosa, con una operatividad criminal bien establecida. A pesar de la intensa presión de las autoridades federales, las actividades diarias continuaron con mínimas interrupciones. El juego ilegal, la usura, la extorsión laboral, la infiltración en el sector de la construcción y el fraude siguieron generando cuantiosos ingresos ilícitos. Una parte significativa de los miembros se había desplazado hacia el este a lo largo de los años. Brooklyn y Queens mantenían su importancia por razones de prestigio y tradición, pero Long Island se había consolidado como el centro económico de la familia. Los condados de Nassau y Suffolk eran la base de docenas de miembros iniciados y numerosos asociados leales. Según ciertas estimaciones, la familia contaba con aproximadamente entre 30 y 40 miembros iniciados operando solo en Long Island, con un número mayor distribuido entre Queens y Brooklyn. Aunque la jerarquía había sido afectada por arrestos, la infraestructura criminal permanecía operativa. Las agencias federales identificaron un patrón inusual en esta situación. A pesar de que el jefe oficial, el subjefe y el consejero estaban cumpliendo condenas efectivas de cadena perpetua, la familia mostraba una interrupción externa limitada. Las operaciones se mantuvieron. Los flujos de dinero persistieron. La disciplina se aplicó con firmeza. Desde una perspectiva exterior, prevalecía una apariencia de estabilidad y control. Internamente, el resentimiento comenzó a desarrollarse progresivamente. Semanalmente, los envíos de efectivo continuaban hacia la prisión. Una parte sustancial de las ganancias operativas era destinada a individuos que no podían observar las condiciones de la calle, no podían evaluar la situación de primera mano y, de forma crítica, no asumían el riesgo operativo que Orena y su equipo enfrentaban directamente. Orena comenzó a experimentar una creciente tensión, percibiendo la carga de su liderazgo. Era él quien gestionaba directamente la vigilancia constante del FBI. Él era quien mediaba en las disputas territoriales emergentes. Él era quien afrontaba las consecuencias de los arrestos de alto perfil o los incidentes violentos que captaban la atención mediática. No obstante, las decisiones finales provenientes de la prisión continuaban invalidando su juicio, ignorando la realidad del entorno operativo. Con el tiempo, la percepción de ser un mero administrador provisional, una figura secundaria, comenzó a erosionar su posición. Orena no poseía el temperamento de un interino. Había ascendido a través de la eficacia probada. Había establecido operaciones lucrativas. Contaba con un seguimiento discreto. Tenía apoyo entre la base de la organización, muchos de los cuales compartían la convicción de que el liderazgo de los Pérsico se había prolongado excesivamente, exigido demasiado capital y atraído una atención policial desproporcionada. Inicialmente, estas opiniones no se expresaban abiertamente, pero la idea circulaba de manera silenciosa, generando una disidencia latente.
La cuestión fundamental se centró en la lógica de ser dirigido indefinidamente desde un centro de reclusión. Se planteó si la herencia, un factor de nacimiento, debía prevalecer sobre la competencia demostrada y la eficacia operativa. Se cuestionó la validez de que un individuo sin riesgo de encarcelamiento o violencia decidiera el futuro de aquellos que sí lo enfrentaban. Paralelamente, Orena estaba forjando alianzas discretas fuera de su propia familia. Comprendía que el poder en el submundo de Nueva York no operaba en aislamiento. Las relaciones con otras organizaciones criminales eran cruciales, particularmente en lo referente a la validación por parte de la comisión. Orena cultivó vínculos calculados con líderes de otras estructuras, especialmente aquellos que también se encontraban en procesos de consolidación de poder. Estableció puntos de acuerdo con individuos que buscaban afianzar su propia base de poder y obtener aliados estratégicos. Estas interacciones no constituían conspiraciones explícitas. Eran entendimientos mutuos, un reconocimiento compartido de ambiciones, una validación implícita de una posible reestructuración, y el aliento, en ese contexto, representaba un riesgo significativo. A medida que Orena se afirmaba en el rol de jefe en funciones, la perspectiva de una eventual renuncia se tornó menos aceptable. Había ejercido una autoridad completa y desarrolló la convicción de que su liderazgo sería más efectivo, seguro y rentable que el de cualquier persona dictando órdenes desde prisión. Lo que comenzó como un descontento privado evolucionó gradualmente hacia una oposición calculada y silenciosa. La primera acción no fue una confrontación pública, fue una marginación selectiva. Orena comenzó a promover a individuos en quienes confiaba incondicionalmente, caporegimes que le debían su ascenso personal y lealtad directa, soldados cuyas posiciones actuales eran resultado de su favor, no del régimen anterior. Otros, percibidos como demasiado cercanos a la línea Pérsico, fueron discretamente relegados, sus operaciones obstaculizadas y su prestigio disminuido. En apariencia, estas eran decisiones administrativas lógicas. En realidad, constituían ajustes estructurales que preparaban el terreno para un conflicto. Cada promoción alteraba sutilmente el equilibrio de lealtades. Cada degradación generaba una fuente silenciosa de enemistad. Cada ajuste acercaba a la organización a una división violenta. El entorno pérsico detectó estos movimientos. Desde prisión, Carmine Pérsico mantenía una base de leales firmes en el entorno operativo. Su hermano, sus sobrinos, aliados de larga data de Brooklyn, que habían compartido su trayectoria, interpretaron las acciones de Orena no como eficiencia administrativa, sino como ambición desmedida y traición incipiente. La tensión se solidificó en una sospecha absoluta, lista para la acción. El punto de quiebre se produjo cuando Orena cometió un error de cálculo político crítico. Con la creencia de que el apoyo estaba asegurado y listo para manifestarse, intentó formalizar lo que hasta entonces había sido un rumor. Visualizó una transición de poder sin violencia, una votación interna entre los capitanes de la familia, una decisión tomada por los individuos que operaban directamente. Para lograr esto, requirió coordinación y seleccionó al confidente inadecuado para su plan. Se dirigió al consejero de la familia, una figura de confianza del jefe, y detalló su estrategia. La propuesta fue enmarcada como una reforma necesaria, no como una rebelión. Se enfatizó la estabilidad operativa por encima de la traición dinástica. La respuesta inicial del consejero pareció ser de apoyo prudente. No lo fue. El incidente resultó ser el detonante fatal para su causa. En cuestión de horas,
Los leales a Pérsico estaban completamente informados. Las barreras de la prisión no impidieron la comunicación de la lealtad, solo retrasaron la reacción. El grupo pérsico se preparó en silencio y con una eficiencia letal. No buscaron el diálogo, no convocaron reuniones para negociar, se organizaron metódicamente para la guerra. Orena recibió su respuesta una noche mientras transitaba cerca de su residencia. Un vehículo se encontraba estacionado en una posición inusual. 4 ocupantes, sombras marcadas en la oscuridad, pero siluetas que Orena identificó con claridad. Individuos cuya presencia en esa ubicación era anómala. Pasó junto a ellos una vez, simulando normalidad, luego una segunda vez, percibiendo la inminencia del conflicto. Fue suficiente. Orena ejecutó un giro brusco y se alejó rápidamente en la oscuridad. No se realizaron disparos, no hubo víctimas, pero el mensaje era inequívoco. Esto había trascendido la política. Era una cuestión de supervivencia. La Tercera Guerra Colombo había comenzado. La organización estaba ahora dividida de forma irreversible. Una vez cruzada la línea de la lealtad, la reversión era imposible. La familia Colombo había entrado en un estado que no admitía mediación, negociación o aplazamiento. La organización estaba dividida en 2 facciones, cada una convencida, con intensidad letal, de que la otra representaba una amenaza existencial. En tal contexto, la cautela no se consideraba una virtud, se percibía como un riesgo fatal. Víctor Orena comprendió de inmediato que, si bien había sobrevivido a la advertencia inicial, la mera supervivencia era insuficiente. Dentro de la lógica operativa de la mafia, el individuo que se retira permanentemente pierde toda autoridad. Para mantenerse operativo y con vida, Orena debía permanecer activo y visible. La visibilidad se convirtió en su principal defensa. El poder debía ser ejercido con audacia, no con precaución. Sin embargo, Orena enfrentaba una desventaja estructural que definiría y comprometería el resultado de todo el conflicto. Él poseía la superioridad numérica. La facción Pérsico mantenía la legitimidad. Desde la perspectiva inalterable de la tradición de la Cosa Nostra, Carmine Pérsico seguía siendo el jefe oficial. No había sido destituido por la comisión, la máxima autoridad. No había renunciado voluntariamente. No había fallecido. Estas eran las únicas 3 condiciones aceptables para un cambio de liderazgo sancionado. Formalmente, Orena era un insurrecto, un traidor. Este factor proporcionó a los leales a Pérsico un marco moral para justificar cualquier nivel de violencia. No se veían a sí mismos como rebeldes en busca de poder, sino como defensores del orden dinástico y la tradición. Cualquier individuo alineado con Orena podía ser catalogado como traidor, y en la cultura de la mafia, los traidores son objeto de eliminación, no de negociación. Orena intentó contrarrestar esto apoyándose en la cantidad de seguidores y el impulso. Las estimaciones variaban, pero en la fase inicial, aproximadamente 2/3 de la familia Colombo parecían simpatizar con su posición. Caporegimes, soldados y asociados estaban fatigados del liderazgo a distancia y de las exigencias financieras desde la prisión. Deseaban un jefe que estuviera al tanto de las condiciones operativas diarias. No obstante, la cantidad de efectivos no siempre prevalece sobre la letalidad. La facción Pérsico contaba con un activo singular que alteró fundamentalmente la naturaleza del conflicto: Gregory Scarpa. Scarpa no era un soldado Colombo común. A finales de la década de 1980, ya era una figura legendaria en el ámbito de la violencia. Iniciado a principios de la década de 1950,
había sobrevivido a décadas de contiendas internas y presión externa. Su apodo, The Grim Reaper, la Parca, era una descripción literal de su función. Scarpa infundía temor incluso entre individuos habituados a la violencia extrema. Era eficiente, metódico y absolutamente despiadado. Había ejecutado o supervisado personalmente múltiples homicidios. Un factor más crítico aún era su comprensión de cómo se ganan los conflictos. Se ganan a través del terror. En ese momento, la información completa sobre Scarpa era desconocida para la mayoría de la familia. Durante años, había colaborado discretamente con autoridades federales, proporcionando información selectivamente para su propio beneficio y protección. Esta era una traición profunda, un agente interno que simulaba ser un aliado. Su organismo, sin que muchos lo supieran, ya estaba lidiando con un virus más literal. Padecía SIDA, adquirido años antes a través de una transfusión contaminada. La ironía era palpable. El ejecutor más temido de la mafia se estaba deteriorando internamente, pero su violencia, impulsada por un miedo existencial, se mantenía constante. Estaba librando una batalla contra su propia salud y la proyectaba contra sus adversarios. Lo relevante operativamente era que Scarpa se declaró con una lealtad absoluta e incondicional a Pérsico. Esta alineación, la del individuo más peligroso de la familia, fue un factor determinante. Orena enfrentó una paradoja letal. Tenía más personal, pero la facción Pérsico contaba con el individuo más peligroso, el depredador supremo. Scarpa no necesitaba un gran número de efectivos. Necesitaba objetivos, y estaba a punto de encontrarlos. La fase inicial del conflicto se caracterizó por una moderación cautelosa. Ambos bandos evaluaron los límites, buscando debilidades, sin comprometerse totalmente en una masacre. La vigilancia se intensificó. Los clubes sociales se volvieron tensos, dominados por un silencio glacial. Los miembros cesaron de interactuar con antiguos conocidos de la facción opuesta. Las comunicaciones se redujeron a lo estrictamente necesario. Las reuniones se desarrollaban en un clima de nerviosismo y discreción. Luego se produjeron los primeros actos de violencia que rompieron la calma. En junio de 1991, leales a Pérsico, actuando bajo una orden directa, intentaron eliminar a Orena antes de que pudiera consolidar su posición. La emboscada fallida cerca de su residencia no fue un acto fortuito. Fue un intento calculado y deliberado de decapitación instantánea. La eliminación de Orena habría provocado el colapso de la insurrección por falta de liderazgo. El fracaso de este intento endureció las posturas de ambos lados. A partir de ese momento, el conflicto dejó de ser sutil o contenido. La facción Orena tomó la iniciativa, buscando asegurar una ventaja. Los objetivos fueron seleccionados con precisión, evitando la violencia indiscriminada. Se trataba de ataques calculados destinados a socavar la estructura de apoyo de Pérsico. El objetivo era eliminar a soldados experimentados, aislar a los leales de larga data e inducir un miedo generalizado, aunque este miedo era recíproco. Scarpa respondió con una fuerza desproporcionada y un desprecio absoluto por la moderación. A diferencia de la facción de Orena, que aún contemplaba la posibilidad de gestionar o limitar el conflicto, Scarpa optó por la escalada total. Su entendimiento era que la contención solo prolongaba el sufrimiento y aumentaba las bajas a largo plazo. Su enfoque era directo, brutal y altamente efectivo. Eliminación rápida, eliminación visible, establecer ejemplos que nadie osara ignorar. Las áreas de Brooklyn y Long Island experimentaron un cambio visible.
Los miembros de la mafia comenzaron a portar armamento de forma constante y abierta. Los radioteléfonos y los escáneres policiales se convirtieron en equipo estándar, una herramienta de supervivencia. Se adquirieron vehículos robados y se prepararon como coches de asalto, listos para el enfrentamiento. Los refugios seguros se multiplicaron en la ciudad. Las familias fueron reubicadas discretamente y se instruyó a los menores, con seriedad, a no abrir la puerta a desconocidos. La mafia había regresado a un estado primitivo no visto en décadas, un estado de guerra abierta. Uno de los incidentes iniciales de alto perfil involucró a un leal a Persico que fue atacado a tiros mientras estaba en su vehículo estacionado. El mensaje fue claro e impactante. Ningún lugar era seguro, ni siquiera las actividades cotidianas más rutinarias. La represalia fue casi inmediata. Asociados de Orena fueron atacados cerca de clubes sociales. Uno resultó gravemente herido. Otro escapó por poco, huyendo. Los observadores comenzaron a notar patrones inconfundibles. Estos no eran robos comunes, eran ejecuciones frías. A medida que la violencia se intensificó, el daño colateral se volvió inevitable. Un adolescente inocente fue asesinado por error de identidad durante un intento de homicidio fallido. El incidente conmocionó incluso a detectives experimentados. El conflicto de los Colombo ya no se limitaba a su entorno secreto. Estaba invadiendo la esfera pública, afectando a la ciudad. Esto alteró drásticamente la respuesta de las fuerzas del orden. Las agencias federales y locales habían estado monitorizando la situación, pero ahora la respuesta escaló a un nivel masivo. Los equipos de vigilancia se multiplicaron. Los informantes fueron activados sin descanso. Los fiscales comenzaron a formular acusaciones no contra individuos aislados, sino contra facciones enteras, con el objetivo de la aniquilación. Scarpa, irónicamente, operó en ambos frentes con audacia. En la calle, era el principal ejecutor de Persico, la manifestación de la venganza. En privado, continuó suministrando información crucial a sus contactos federales, revelando selectivamente detalles que le otorgaban protección, mientras exponía a sus rivales de la facción Orena. Este doble rol lo convirtió en un activo extraordinariamente peligroso, un arma de doble filo que afectaba a todas las partes. La facción Orena sufrió pérdidas significativas durante esta etapa. Varios asociados clave resultaron heridos o muertos. El costo psicológico fue inmenso. Muchos se habían unido a Orena bajo la creencia en la reforma y la autonomía, no en una guerra civil prolongada y sin cuartel. Algunos comenzaron a mostrar signos de duda. Scarpa explotó esta vulnerabilidad sin piedad. Personalizó el conflicto. En lugar de ser abstractas luchas de poder, se convirtió en vendetas personales. Se aseguró de que sus objetivos supieran, con certeza letal, que estaban siendo cazados. Los ataques fallidos eran seguidos por segundos y terceros intentos. La presión nunca disminuyó. Era un asalto constante. Una emboscada intentada estuvo a punto de tener éxito mientras Scarpa conducía con su hija y nieto en el vehículo. Sobrevivió, pero el incidente intensificó su cólera hasta la irracionalidad. A partir de ese momento, la moderación desapareció por completo. Scarpa pasó a la ofensiva de forma personal, sin delegar, buscando la confrontación directa. En enero de 1992, asesinó a un prominente caporegime alineado con Orena con un disparo de escopeta a quemarropa. El homicidio fue brutal, directo e inequívocamente personal. Scarpa buscaba que se reconociera su autoría, deseando el crédito y el terror que conllevaba. La guerra había entrado en su fase más violenta y visible.
Los enfrentamientos armados ocurrían a plena luz del día frente a testigos. Se emplearon armas automáticas en vecindarios residenciales tranquilos. Personas inocentes resultaron heridas. Los vehículos fueron acribillados hasta quedar irreconocibles. El conflicto interno de la familia Colombo se había vuelto indistinguible de la actividad terrorista organizada. Un espectáculo de caos. Simultáneamente, la lógica interna del conflicto comenzó a fragmentarse. La estrategia de Orena se basaba en la resistencia. Creía que al sobrevivir el tiempo suficiente, la facción Persico colapsaría bajo la presión combinada de la prisión, los arrestos y el temor interno. Pero esto requería tiempo. La estrategia de Scarpa no requería más que la acción armada. Se enfocó implacablemente en el liderazgo. Cada asesinato tenía la intención de desmoralizar y, de manera más crucial, eliminar experiencia irreemplazable. A principios de 1992, Orena mismo vivía en la clandestinidad, una figura ausente. Este hecho, más que cualquier otro, deterioró irreparablemente su posición. Un jefe en funciones que no es visible operativamente no puede liderar. Un líder ausente genera incertidumbre y deserción. Los asociados comenzaron a cuestionar discretamente la situación. Los soldados se preguntaban con aprensión si la insurrección había ido demasiado lejos, si la causa justificaba el riesgo. Las fuerzas del orden actuaron con determinación. En abril de 1992, agentes federales, basándose en información precisa, localizaron a Orena escondido en una propiedad en construcción en Long Island. Fue arrestado e imputado por homicidio y crimen organizado. Se incautó armamento pesado. El impacto fue devastador e irreversible. Orena no volvería a operar libremente, pero el conflicto no cesó. En cambio, se transformó. Con Orena fuera de circulación, el liderazgo pasó a su subjefe, Joseph Scopo. Scopo heredó no solo la insurrección, sino todas sus sangrientas consecuencias. Carecía de la astucia política de Orena y de la eficacia letal de Scarpa. La facción Persico, mientras tanto, continuó presionando su ventaja con renovado vigor. Scarpa, a pesar del deterioro de su salud interna, se mantuvo activo. Su condición de sida empeoraba rápidamente, pero su actividad violenta no disminuyó. De hecho, se intensificó hasta el punto de la irracionalidad. A lo largo de 1992, continuaron los homicidios en ambos lados, una masacre constante. Asociados fueron atacados a tiros en sus vehículos. Soldados desaparecieron sin dejar rastro. Algunos nunca fueron localizados. Otros fueron recuperados años después en fosas poco profundas. La organización se estaba autodestruyendo. La presión pública se disparó. La cobertura mediática aumentó, con los periódicos publicando actualizaciones diarias sobre los enfrentamientos de la mafia. La imagen del crimen organizado como una entidad disciplinada y secreta se desintegró ante el caos visible. Lo que el público percibió fue la anarquía. Los fiscales federales aprovecharon la situación con precisión. Se emitieron citaciones de gran jurado de forma masiva. Un asalto total. Grupos enteros de presuntos miembros de los Colombo fueron convocados simultáneamente. El objetivo no era el testimonio, era la intimidación, la desorganización y la parálisis. La estrategia fue efectiva. Algunos individuos cooperaron por miedo al encarcelamiento. Otros colaboraron para evitar sentencias de cadena perpetua. El código de silencio, la omertá, se debilitó bajo una presión constante. Una fractura que se ampliaba con cada día que pasaba. A finales de 1992, el conflicto había concluido funcionalmente, aunque nadie lo había declarado explícitamente. La facción Persico había prevalecido, pero
a un costo incalculable. Orena estaba encarcelado de por vida. Sus aliados estaban muertos, en prisión o dispersos. Scarpa, el arquitecto de la victoria, sería arrestado poco después, expuesto parcialmente por su doble vida de traición. La familia Colombo emergió de la matanza desmantelada, sus miembros diezmados, su prestigio irreversiblemente dañado, su futuro incierto. Sin embargo, la dinastía, la voluntad de un individuo encarcelado, persistió. Carmine Persico continuó como jefe hasta su deceso décadas después. Su hijo eventualmente asumiría el liderazgo, según lo planeado originalmente. La organización sobrevivió, pero como una sombra debilitada de su estado anterior. El conflicto demostró de manera concluyente un principio. En la mafia la victoria rara vez se basa en la rectitud o el honor. Se basa en quién permanece activo. A principios de 1992, la familia Colombo no estaba luchando por el poder, sino desesperadamente por su viabilidad. Lo que comenzó como una disputa interna por el liderazgo había evolucionado a algo mucho más grave, una condición terminal. La organización estaba perdiendo miembros a un ritmo insostenible para su reemplazo. Cada confrontación armada atraía una atención policial no deseada. Cada desaparición generaba pánico y desconfianza. Cada arresto debilitaba aún más una estructura ya frágil, y la amenaza principal ya no provenía de la facción rival, provenía de la traición intrínseca. El arresto de Víctor Orena eliminó el punto focal simbólico de la insurrección, pero no detuvo la resistencia. En cambio, creó un vacío que expuso la fragilidad y vulnerabilidad de toda la operación. Joseph Scopo, el subjefe de Orena, asumió el liderazgo de la facción restante. A diferencia de Orena, Scopo no era un estratega paciente, sino un ejecutor promovido por las circunstancias, no por la preparación. Su autoridad se basaba en el miedo y la lealtad forjada en la violencia, no en la planificación a largo plazo. Este enfoque ya no era sostenible. La presión de las fuerzas del orden había alcanzado niveles no vistos desde el histórico caso de la Comisión de la Mafia. Los fiscales ya no se centraban en resolver homicidios individuales. Estaban construyendo casos de conspiración masiva diseñados para desmantelar lo que quedaba de la familia en una única operación. La guerra de los Colombo les había proporcionado la oportunidad perfecta. Cada reunión de facción creaba potenciales testigos. Cada ataque requería coordinación. Cada represalia dejaba rastros de evidencia. Y un actor estaba colaborando activamente para seguir esos rastros. Gregory Scarpa, el moribundo, el traidor, el ejecutor. Durante años, Scarpa había ocupado una posición singular en el crimen organizado estadounidense. En el ámbito operativo, era un homicida despiadado y un caporegime respetado por su brutalidad. En privado, había estado cooperando con autoridades federales como informante desde principios de la década de 1960. La relación de Scarpa con las fuerzas del orden no se basaba en ideología o patriotismo. Era transaccional. Proporcionaba información cuando le era beneficioso para eliminar un rival y la retenía cuando no lo era. Utilizaba al FBI como una herramienta personal para protegerse de ser procesado. Durante la Guerra de los Colombo, este doble rol alcanzó su manifestación más destructiva. Scarpa suministró a los investigadores información sobre ambas facciones, seleccionando cuidadosamente lo que revelaba. Identificó objetivos, reveló ubicaciones de reuniones secretas y detalló disputas internas. Permitió la intervención de las fuerzas del orden cuando le convenía y se abstuvo cuando no. En esencia, estaba manipulando el campo de batalla, dirigiendo el conflicto desde ambos lados. Pero incluso Scarpa no era inmune a los efectos del tiempo y la enfermedad.
A mediados de 1992, su estado de salud se había deteriorado significativamente. Padecía SIDA, un hecho desconocido para la mayoría de sus asociados, pero bien documentado en los archivos federales. Su condición lo hacía impredecible, errático y crecientemente imprudente. Esta imprudencia aceleró el colapso del conflicto. Scarpa continuó ejecutando y dirigiendo homicidios, incluso mientras el escrutinio se intensificaba. Cada acto de violencia endureció la opinión pública y alentó a los fiscales. Personas ajenas al conflicto resultaron heridas. Adolescentes fueron asesinados. El código interno de la mafia ya no lo protegía de la indignación. La violencia había cruzado un límite que la sociedad no toleraría. Las autoridades federales respondieron cambiando sutilmente su enfoque, lo que resultó ser devastador. En lugar de centrarse únicamente en los autores de los disparos, se dirigieron a contadores, intermediarios financieros y extorsionadores laborales. El objetivo ya no era resolver homicidios, era desmantelar las fuentes de ingresos, cortar el flujo de capital. Este enfoque fue demoledor. El dinero era el factor que mantenía la lealtad. Cuando el dinero dejó de fluir, la lealtad hizo lo mismo. Contadores con vínculos con la familia Colombo comenzaron a cooperar con el gobierno. Se expusieron esquemas de construcción. Las operaciones de usura fueron mapeadas con precisión. Las escuchas telefónicas capturaron conversaciones incriminatorias que habrían sido inimaginables solo unos años antes. Individuos que habían sobrevivido décadas sin cooperar enfrentaban ahora sentencias que garantizaban su muerte en prisión. Muchos optaron por hablar, rompiendo el código. A finales de 1992, docenas de asociados y soldados de los Colombo habían sido formalmente acusados. Algunos fueron arrestados discretamente en sus residencias. Otros fueron capturados en operaciones coordinadas diseñadas para maximizar el impacto psicológico. La organización estaba paralizada, incapaz de funcionar. Los clubes sociales se vaciaron. Las reuniones se cancelaron. Las cuadrillas dejaron de comunicarse, excepto a través de intermediarios cuidadosamente seleccionados. La paranoia suplantó por completo a la confianza. Nadie sabía quién estaba cooperando con el gobierno. Nadie sabía quién sería el próximo en ser arrestado. El conflicto continuó oficialmente, pero funcionalmente había terminado. La facción Pérsico había logrado su objetivo central. Orena estaba encarcelado. Sus partidarios estaban muertos, en prisión o desmoralizados. La insurrección había sido sofocada a través de la violencia, pero la victoria fue un éxito de alto costo, un triunfo pírrico. La familia Colombo, que emergió del conflicto, se parecía poco a la organización que había sido previamente. En su apogeo, la familia había contado con más de 100 miembros iniciados, apoyados por cientos de asociados. Ahora, solo unas pocas docenas permanecían activos, e incluso esos supervivientes estaban comprometidos. Los informantes habían penetrado cada nivel de la jerarquía. Soldados de toda la vida se habían volteado. Cuadrillas enteras habían sido neutralizadas. La reputación de la familia como una entidad disciplinada y hermética había desaparecido por completo. El acto final del conflicto no se libraría entre facciones opuestas. Sería una ejecución, una limpieza final. Joseph Scopo, el último líder significativo de la facción Orena, permaneció activo a pesar de la presión abrumadora. Su supervivencia representaba un cabo suelto. Mientras él estuviera activo, la insurrección no estaba completamente extinguida. En octubre de 1993, ese problema se resolvió.
Escopo fue atacado a tiros frente a su residencia por individuos que buscaban el favor del liderazgo victorioso de Pérsico. El homicidio fue rápido, eficiente y sin ambigüedad en cuanto a su propósito. El conflicto había concluido. Con la eliminación de Escopo, la resistencia colapsó totalmente. Los simpatizantes restantes de Orena se realinearon rápidamente, se retiraron o desaparecieron discretamente. No se anunció una reconciliación formal, pero el mensaje fue comprendido en toda la organización. Los Pérsico estaban de nuevo al mando, al menos nominalmente. Carmine Pérsico continuó gobernando desde la prisión, tal como lo había hecho. Su autoridad, aunque debilitada, nunca fue desafiada formalmente de nuevo. Con el tiempo, su hijo asumiría un rol de liderazgo, cumpliendo la visión dinástica que había catalizado el conflicto en primer lugar. Pero el costo fue irreversible. Decenas de individuos fueron eliminados, docenas fueron encarcelados. Una generación completa de liderazgo había desaparecido. La familia Colombo había ganado su guerra civil, pero al hacerlo, se había infligido un daño estructural. Lo que quedó fue un remanente vacío, más pequeña, más empobrecida, constantemente vigilada. Los capítulos finales de la historia se escribirían no con disparos, sino en tribunales, celdas de prisión y desapariciones discretas. Y al final, la lección fue la misma que la familia no había asimilado en 2 ocasiones anteriores. El poder obtenido por la fuerza siempre exige un costo superior al esperado. Cuando la violencia finalmente cesó, no se produjo ninguna celebración en las áreas operativas. No hubo una proclamación de victoria ni un reconocimiento público del fin del conflicto. En la mafia, el silencio después de la violencia no es la paz. Es una evaluación, un cálculo frío. Cada miembro superviviente de la familia Colombo estaba ahora reevaluando su posición, midiendo el riesgo y determinando si la vida en esa estructura aún era viable. La facción Pérsico había ganado, pero lo que heredaron estaba profundamente dañado e irreparable. El problema inmediato fue la reducción de personal. En el momento de mayor influencia, décadas antes, los Colombo habían sido una organización robusta con un amplio cuadro de liderazgo experimentado, caporegimes con visión a largo plazo, soldados que habían crecido bajo mentoría disciplinada, asociados con aspiraciones de ascenso paciente. Esa estructura completa había sido consumida por el conflicto. A mediados de la década de 1990, la familia se había reducido a una fracción de su tamaño anterior. Muchos miembros estaban muertos o encarcelados, cumpliendo largas condenas. Otros se habían alejado discretamente, optando por el anonimato en lugar de la lealtad. Los remanentes estaban fragmentados por la desconfianza. Algunos habían mantenido su lealtad a Pérsico desde el principio. Otros habían apoyado a Orena y sobrevivieron por suerte o por oportunidad. La confianza entre estos grupos era inexistente, un concepto abandonado. Cada interacción estaba filtrada por la sospecha y el rencor. La reunificación no fue automática. Carmine Pérsico, aún encarcelado, comprendió la situación. La victoria formal no se traducía en control funcional en el ámbito operativo. Una estructura fracturada es vulnerable y la vulnerabilidad atrae intervención, tanto de las fuerzas del orden como de organizaciones rivales. La estrategia desde la prisión fue práctica y desapasionada. No habría represalias masivas contra los antiguos insurrectos. No se ejecutarían purgas radicales o venganzas espectaculares. Un enfoque así solo fomentaría más deserciones y cooperación con las autoridades. En cambio, el mensaje transmitido discretamente a través de intermediarios fue conciso. Si regresan pacíficamente, serán tolerados.
Si se mantienen al margen, no habrá represalias. Si generan problemas, serán confrontados. Algunos aceptaron este acuerdo. Otros desconfiaron de la oferta, con justificación. Varios expartidarios de Orena se negaron a reincorporarse. Habían presenciado demasiado, perdido demasiados allegados y comprendido cuán delgada se había vuelto la línea entre el favor del jefe y la ejecución sumaria. Para ellos, la guerra fue la prueba definitiva de que la lealtad ya no ofrecía una protección viable. Se retiraron. Algunos se reubicaron en Florida u otros estados. Otros se enfocaron en actividades empresariales legítimas. Unos pocos continuaron operando de forma independiente, evitando cuidadosamente los lazos formales con la organización. La familia Colombo no los persiguió activamente. No existía la voluntad para un nuevo derramamiento de sangre. Cada arresto había reforzado la misma lección. La violencia ahora generaba consecuencias policiales más rápidamente que beneficios financieros. Simultáneamente, comenzó una nueva consolidación interna, forzada por la escasez de personal. Los miembros más jóvenes fueron ascendidos rápidamente a roles para los que no estaban completamente preparados. Esto no se debía a su excepcionalidad, sino a la ausencia de alternativas. La vieja guardia había desaparecido. La experiencia había sido enterrada o encarcelada. Este cambio generacional alteró el carácter de la familia. El nuevo liderazgo carecía de la paciencia y la discreción calculada de épocas anteriores. Muchos habían surgido durante el caos puro del conflicto. Su entendimiento del poder se formó por el miedo, la traición y la supervivencia brutal, en lugar de la estructura y la tradición. Esta erosión fue evidente para todos. Las empresas que alguna vez generaron ingresos masivos ya no estaban bajo el control exclusivo de la familia. Los sindicatos estaban bajo estricta vigilancia gubernamental. Los esquemas de construcción colapsaron bajo el escrutinio. Las operaciones de usura enfrentaron interrupciones constantes. El dinero se volvió más difícil de obtener y considerablemente más arriesgado de recolectar. Y cuando el dinero se agota, la lealtad se desvanece. Las fuerzas del orden continuaron explotando el daño con precisión. Los fiscales entendieron que la guerra de los Colombo había facilitado gran parte de su trabajo. Todo lo que quedaba era la presión constante. Las acusaciones penales fueron estratificadas, los informantes fueron cultivados con promesas de reducción de sentencias. Los casos antiguos fueron reabiertos con nuevos testimonios. Individuos que habían sobrevivido al conflicto se encontraron enfrentando décadas de prisión por crímenes que alguna vez parecieron rutinarios e inocuos. Algunos colaboraron, otros fallecieron tras las rejas. El mito de la mafia como una hermandad inquebrantable se desintegró silenciosamente durante este período. No a través de juicios dramáticos, sino por acumulación progresiva. Una condena a la vez, un acuerdo de cooperación a la vez. Incluso aquellos que mantuvieron la lealtad hasta el final reconocieron la verdad ineludible. La vida en la mafia ya no era viable. El propio Carmín Persico se mantuvo desafiante hasta el final de sus días. Nunca renunció a su título de jefe. Desde su perspectiva, la dinastía había perdurado, que era el factor primordial. Su hijo asumiría eventualmente el liderazgo. El nombre de la familia persistiría. Y en un sentido estricto, tenía razón. Alphonse Persico fue liberado de prisión a mediados de la década de 1990 y asumió un rol de liderazgo, cumpliendo el plan original. Pero el entorno que heredó era fundamentalmente diferente del que su padre había controlado. La autoridad ahora existía bajo vigilancia constante. Las decisiones estaban limitadas por el miedo paralizante a los informantes. La violencia era un riesgo que atraía al FBI.
no una herramienta efectiva. El liderazgo se volvió simbólico, un título vacío, en lugar de absoluto. Internamente, la familia operaba más como una asociación laxa y desconfiada que como una jerarquía disciplinada. Las cuadrillas actuaban de forma autónoma. La comunicación era cautelosa hasta el punto de la ineficacia. La confianza era condicional y escasa. Las cicatrices del conflicto nunca sanaron. Los individuos recordaban quién se había alineado con quién. ¿Quién había dudado? ¿Quién había sobrevivido a expensas de otros? Estos recuerdos moldearon cada interacción. El sentido de identidad compartida que alguna vez definió a la familia había desaparecido. A principios de la década de 2000, la familia Colombo ya no era una fuerza dominante en el crimen organizado de Nueva York. Todavía existía. Todavía operaba en la sombra. Pero lo hacía con extrema cautela, en voz baja y sin ambición visible. La guerra había despojado la ilusión de que el conflicto interno podía sobrevivir sin consecuencias letales. Había demostrado que incluso la victoria, cuando se logra por métodos tan destructivos, podía ser fatal. Lo que quedó fue un nombre, un linaje forzado y una organización disminuida que luchaba por funcionar en un entorno que ya no toleraba su existencia. Y el ajuste de cuentas final aún estaba por llegar. El tiempo hizo lo que las balas y las sentencias de prisión no pudieron. Eliminó la relevancia. En los años posteriores a la guerra de los Colombo, la familia continuó existiendo nominalmente, pero funcionalmente ya no era la organización que alguna vez había ejercido miedo e influencia en todo Nueva York. El conflicto no solo había reducido su personal al mínimo, había alterado fundamentalmente la manera en que se podía ejercer el poder. Cada decisión ahora implicaba riesgo de encarcelamiento. Cada reunión conllevaba exposición. Cada ingreso invitaba al escrutinio policial. Carmine Persico siguió siendo el jefe oficial hasta su fallecimiento. Desde prisión, continuó emitiendo directrices, aunque el alcance de esas instrucciones disminuyó constantemente con el tiempo. El mundo que había construido ya no existía. Las regulaciones que una vez lo habían protegido habían sido desmanteladas por las fuerzas del orden y los informantes por igual. Su principal logro, la preservación forzada de su dinastía, se produjo a expensas de todo lo demás. Cuando Alphonse Persico asumió el liderazgo, heredó un título sin la infraestructura real para respaldarlo. La familia que estaba destinado a comandar había sido vaciada por el conflicto, los procesamientos y décadas de desgaste constante. La autoridad todavía importaba simbólicamente, pero ya no garantizaba la obediencia. Los individuos escuchaban con cortesía. Luego actuaban de forma independiente, buscando su propio beneficio. Los fiscales federales continuaron ejerciendo presión, utilizando casos financieros en lugar de violencia para paralizar lo que quedaba. Los estatutos RICO, que alguna vez fueron innovadores, se habían vuelto estándar. Las sentencias largas ya no eran inusuales, eran esperadas. Los informantes se multiplicaron. Algunos cooperaron para evitar sentencias de cadena perpetua. Otros lo hicieron por miedo. Algunos colaboraron simplemente porque el código ya no tenía sentido en un mundo donde la lealtad no garantizaba nada, ni siquiera la vida. Las consecuencias del conflicto se extendieron mucho más allá de quienes habían participado directamente. Las familias fueron destruidas. Los niños crecieron sin figuras paternas. Las esposas vivieron bajo constante ansiedad. La imagen idealizada del crimen organizado colapsó bajo el peso de la realidad. No hubo vencedores. Víctor Orena falleció en prisión, su insurrección recordada menos como un desafío noble a la tiranía y más como el catalizador que aceleró el colapso fatal de la organización.
Su creencia de que la legitimidad podía establecerse a través del consenso resultó ingenua en una estructura gobernada por la tradición ciega y la fuerza bruta. Gregory Scarpa, la figura más letal y trágica de la guerra, murió bajo custodia después de años de manipulación y traición. Su cooperación con las autoridades lo protegió temporalmente, pero no lo libró del aislamiento o la desgracia. Al final, incluso su utilidad tenía límites. Joseph Scopo, el último líder significativo de la insurrección, fue eliminado sin ceremonia. Su muerte no alteró el resultado, solo lo confirmó a través de la violencia. Los Pérsico ganaron el conflicto, pero lo que gobernaron después ya no era un imperio. A principios del siglo XXI, la familia Colombo se había reducido a una presencia menor, apenas detectable, entre las organizaciones criminales de Nueva York. Su influencia sobre los sindicatos, la construcción y las operaciones a nivel de calle era marginal. Sus miembros eran escasos. Su liderazgo era cauteloso hasta el punto de la inacción total. La familia sobrevivió no por ser fuerte o respetada, sino porque ya no justificaba el esfuerzo de destruirla por completo. Las fuerzas del orden habían reorientado sus prioridades hacia otras amenazas. Los Colombo fueron monitorizados, pero dejaron de ser temidos. Este fue el resultado final y definitivo de la última guerra de los Colombo. No la aniquilación total, no la redención, la irrelevancia. Un conflicto que consumió docenas de vidas, desmanteló toda una clase de liderazgo y expuso todas las debilidades fatales que poseía la organización. Todo para preservar una dinastía que ya no podía funcionar en el entorno que afirmaba controlar. Al final, la guerra demostró algo que la familia Colombo no había logrado asimilar a lo largo de generaciones. La violencia interna no resuelve las luchas de poder. Acelera el declive. El entorno operativo evolucionó. La ciudad se transformó a su alrededor. Y la organización que alguna vez se consideró eterna se desvaneció discretamente en la historia.